El silencio de la biblioteca se quebró como cristal cuando la coruja dorada extendió sus alas inmensas y cada pluma pareció contener galaxias enteras que parpadeaban con luz propia. Mateo sintió que su corazón se transformaba en un tambor ancestral mientras las páginas de 1000 libros se abrían solas, susurrando secretos que habían esperado décadas para ser escuchados. Los ojos dorados de la criatura lo miraron con una intensidad que atravesó no solo su alma, sino también cada duda que había cargado como piedras pesadas en sus bolsillos. En ese momento, entre raíces que se curvaban como catedrales y pergaminos que flotaban como mariposas de papel, Mateo comprendió que la verdadera sabiduría no se encontraba en las respuestas que buscaba desesperadamente, sino en aprender a hacer las preguntas correctas. La biblioteca pulsaba como un corazón vivo, y él se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir que la visión más clara no viene de los ojos, sino de la valentía de mirar hacia adentro. Hola queridos aventureros, si esta historia está tocando tu corazón tanto como el mío, te invito a suscribirte a nuestro canal y regalar un like a esta aventura mágica. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas y qué hora es en tu hermoso país. Es siempre fascinante ver quién se une a nosotros desde todas las partes del mundo, creando esta familia de soñadores que encuentra magia en cada historia. Mateo caminaba por el sendero del bosque con los hombros caídos, como ramas cargadas de nieve pesada. Sus 10 años se sentían como 100, cuando llevaba consigo la sensación constante de no saber nada, de ser demasiado pequeño para entender el mundo que lo rodeaba. Los adultos siempre parecían tener respuestas para todo, mientras él se ahogaba en un mar de preguntas que crecían como maleza en su mente. ¿Por qué las cosas eran como eran? ¿Por qué se sentía tan perdido cuando todos los demás parecían saber exactamente hacia dónde ir? Sus zapatos pisaban hojas secas que crujían como secretos antiguos, y cada paso lo llevaba más profundo hacia un lugar que no conocía, pero que su corazón parecía reconocer. La tarde pintaba el cielo de colores melancólicos, creando sombras que danzaban entre los árboles como fantasmas amigables que lo invitaban a seguir adelante, hacia algún destino que no podía nombrar, pero que sentía llamándolo desde las profundidades del bosque ancestral. El aire cambió de textura cuando se alejó del sendero principal, volviéndose espeso como miel dorada y cargado de una fragancia que mezclaba pétalos de flores nocturnas con el aroma de páginas viejas. Los árboles a su alrededor comenzaron a transformarse, sus troncos ensanchándose hasta convertirse en pilares majestuosos que se alzaban hacia el cielo como los dedos de gigantes dormidos. Las raíces se entrelazaban en patrones intrincados, formando arcos naturales que parecían puertas hacia otros mundos. Mateo sintió que sus pies lo llevaban sin su permiso, como si el bosque mismo lo estuviera guiando hacia algo que necesitaba encontrar, aunque él no supiera qué era. Cada respiración llenaba sus pulmones con aire que sabía a posibilidades infinitas, y por primera vez, en mucho tiempo, las preguntas que habitualmente lo agobiaban comenzaron a sentirse menos como cargas y más como brújulas, apuntando hacia algo extraordinario. Sus manos temblaron ligeramente cuando rozó la corteza rugosa de un árbol particularmente imponente, sintiendo bajo sus dedos el pulso lento y constante de una vida más antigua que cualquier historia que hubiera escuchado. La luz del sol se filtró a través de las hojas, creando un caleidoscopio de colores que danzaban sobre su piel como pintura líquida. Cada rayo parecía susurrar su nombre, invitándolo a seguir adelante con una melodía que solo su corazón podía escuchar. Sus pasos se volvieron más lentos, pero más decididos, como si finalmente hubiera encontrado el ritmo correcto para caminar por este mundo que se revelaba ante él con cada metro que avanzaba. El mundo familiar que conocía se desvanecía detrás de él como niebla matutina, y algo nuevo y mágico comenzaba a tomar forma ante sus ojos. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia un lugar donde las reglas ordinarias no se aplicaban, donde la magia vivía en cada hoja y cada sombra, donde ser pequeño y lleno de preguntas no era una debilidad, sino exactamente lo que se necesitaba para acceder a los secretos que este lugar guardaba. Mateo se detuvo por un momento, cerrando los ojos y permitiendo que todos sus sentidos se expandieran, absorbiendo la sinfonía sutil pero compleja que lo rodeaba. Los sonidos del bosque se transformaron en una sinfonía sutil pero compleja en el murmullo de hojas que no se movían con el viento, sino que parecían conversar entre ellas en idiomas que su corazón entendía, aunque su mente no pudiera traducir. Un cosquilleo extraño recorrió su columna vertebral, no de miedo, sino de anticipación pura, como la sensación que uno tiene justo antes de que suceda algo extraordinario, cuando el universo entero parece contener la respiración. Podía escuchar el latido del bosque mismo, un ritmo profundo y constante que resonaba en sus huesos, y le recordaba que formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Mateo cerró los ojos por un momento
y cuando los abrió, vio algo que hizo que su mundo se tambaleara sobre sus cimientos, entre las raíces gigantescas de un roble ancestral. Se abría una entrada que no había estado allí segundos antes, iluminada por una luz suave y dorada que parecía latir con vida propia. La entrada lo llamaba con una voz silenciosa, pero irresistible, prometiendo respuestas a preguntas que no sabía que tenía, aventuras que cambiarían para siempre la forma en que veía el mundo y se veía a sí mismo. La entrada entre las raíces parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose suavemente como los pulmones de la tierra misma. Mateo se quedó paralizado durante varios latidos de corazón, observando cómo la luz dorada que emergía del interior creaba patrones hipnóticos en las paredes de corteza rugosa. No era una luz eléctrica ni de fuego, sino algo completamente diferente. Parecía estar hecha de conocimiento líquido, de sabiduría condensada, que había encontrado una forma de brillar con la intensidad suave de miles de luciérnagas, trabajando en perfecta armonía. Sus manos se cerraron en puños pequeños, mientras luchaba entre el impulso de correr hacia casa y la curiosidad feroz que tiraba de él hacia adelante, como una cuerda invisible, tejida con hilos de aventura y descubrimiento. La entrada lo llamaba sin palabras, prometiendo respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía, susurrando secretos sobre quién era realmente y quién podría llegar a ser, si tenía el valor de dar el primer paso hacia lo desconocido. Cada fibra de su ser vibraba con la certeza de que este momento cambiaría todo, de que había llegado a una bifurcación en el sendero de su vida, donde podía elegir entre la seguridad de lo familiar y la magia de lo inexplorado. El aire que emergía de la abertura llevaba consigo aromas que despertaron recuerdos que no sabía que poseía. El olor de pergaminos antiguos escritos con tintas hechas de flores que ya no existían en el mundo. Papel hecho a mano por artesanos que habían dedicado sus vidas a preservar historias importantes y algo más profundo. El aroma mismo del conocimiento acumulado a través de los siglos, como si todas las bibliotecas del mundo hubieran destilado su esencia en una fragancia única que hablaba directamente al alma de quienes tenían hambre de sabiduría. Era como respirar historia pura, como inhalar los sueños de todos los estudiosos y exploradores que habían venido antes que él. Mateo dio un paso tentativo hacia adelante, sintiendo que el suelo mismo bajo sus pies pulsaba con energía antigua, y las raíces parecieron separarse ligeramente más, como si lo estuvieran invitando con la cortesía de anfitriones que habían estado esperando su llegada durante mucho tiempo. Sus dedos rozaron el borde de la entrada, y sintió una calidez que se extendió por todo su brazo, no el calor del sol o de una fogata, sino algo más profundo y consolador, como el abrazo de una abuela que conocía todos sus secretos y lo amaba incondicionalmente de todos modos. El momento de la decisión llegó sin fanfarria, como un suspiro natural del universo. Mateo no recordaría más tarde haber tomado una decisión consciente de entrar. Fue más bien como cuando uno se queda dormido. Un momento estaba parado afuera, contemplando las posibilidades, y al siguiente ya había cruzado el umbral hacia un mundo completamente diferente. El cambio fue instantáneo, y Totalan se encontró en lo que solo podía describirse como una catedral subterránea hecha enteramente de raíces vivas que se curvaban y entrelazaban, formando bóvedas majestuosas que se alzaban hacia una oscuridad que parecía estar llena de estrellas diminutas. Las paredes respiraban suavemente, y pudo sentir el pulso lento y constante de la vida antigua que fluía a través de cada fibra de madera viviente. Pero lo que hizo que su respiración se detuviera por completo no fueron las raíces arquitectónicas, sino lo que colgaba de ellas y llenaba cada espacio disponible, en miles y miles de libros, pergaminos y manuscritos que flotaban suavemente en el aire, como hojas en una brisa perpetua, cada uno brillando con su propia luz interior, creando un espectáculo que era parte biblioteca, parte planetario y completamente mágico. Los libros no eran como ninguno que hubiera visto antes en las bibliotecas ordinarias del mundo de arriba. Sus cubiertas parecían estar hechas de materiales que cambiaban de color según el ángulo desde el que los miraba. Algunos brillaban con tonos de mar profundo, que evocaban océanos inexplorados, llenos de tesoros hundidos. Otros con el dorado de campos de trigo al atardecer, que prometían cosechas de sabiduría. Y algunos más parecían contener auroras boreales en miniatura que danzaban sobre su superficie, como si hubieran capturado pedazos del cielo nocturno. Las páginas que se asomaban de algunos volúmenes abiertos estaban llenas de símbolos que pulsaban suavemente, como si las palabras mismas estuvieran vivas y respiraran
al ritmo de los pensamientos de quienes las habían escrito. Algunos pergaminos se desenrollaban parcialmente, revelando mapas de lugares que nunca había visto, pero que reconocía en algún nivel profundo de su alma, ilustraciones de criaturas que parecían ser hechas de luz pura, y diagramas de inventos que parecían combinar ciencia con magia, de maneras que desafiaban toda lógica conocida. Mateo extendió una mano temblorosa hacia uno de los pergaminos que flotaba cerca, pero en el momento en que sus dedos estuvieron a punto de tocarlo, escuchó un sonido que hizo que su sangre se transformara en música, el batir de alas inmensas que se acercaba desde las profundidades de la biblioteca, trayendo consigo una presencia que era tan antigua como sabia, tan poderosa como bondadosa. El sonido no era como el aleteo de cualquier ave que Mateo hubiera escuchado antes, era profundo y melodioso, como si cada movimiento de ala creara acordes que resonaban en las cámaras secretas de su corazón, despertando memorias que no sabía que poseía y emociones que no tenían nombres en ningún idioma humano. Los libros flotantes comenzaron a moverse en patrones intrincados, como si estuvieran bailando al ritmo de esa música invisible que llenaba el aire, con vibraciones que podía sentir en sus huesos. Algunos volúmenes se abrían por sí solos, revelando páginas que brillaban con luz propia, y mostraban imágenes que parecían cambiar y evolucionar. Mientras las observaba, mientras otros se cerraban suavemente, como párpados que se preparaban para un sueño profundo, lleno de sueños extraordinarios. El aire mismo parecía espesarse con anticipación, cargándose de una energía que hacía que los cabellos en los brazos de Mateo se erizaran no de miedo, sino de una emoción tan intensa que no tenía nombre. Era como estar parado en el borde del mundo, sabiendo que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre la realidad, sobre el universo y sobre su propio lugar dentro de la gran tapicería de la existencia. Desde las profundidades de la biblioteca emergió una presencia que no podía describirse completamente con palabras ordinarias. No era simplemente una sombra, sino algo que parecía estar hecho de luz, condensada y sabiduría antigua, de conocimiento que había tomado forma física y había decidido caminar entre los mortales para compartir sus tesoros con aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlos. La criatura que se acercaba era imposible de capturar completamente con la vista, porque parecía existir en más dimensiones de las que los ojos humanos podían percibir. Lo que Mateo podía ver eran alas que se extendían como ventanas hacia universos dorados. Cada pluma, un mundo en miniatura lleno de historias que se desarrollaban en tiempo real, conteniendo constelaciones que pulsaban con ritmos que coincidían exactamente con su propio corazón acelerado. Los contornos de la criatura parecían cambiar sutilmente mientras la observaba, como si fuera demasiado compleja, demasiado llena de significado para ser contenida en una sola forma física. Era una coruja, sí, pero al mismo tiempo era mucho más que eso. Era la esencia misma de la sabiduría, tomando forma tangible. Un ser que había existido desde que la primera pregunta fue formulada en el cosmos. Desde que la primera mente consciente miró hacia las estrellas y se preguntó qué secretos guardaban en su silencio brillante. Cuando la coruja se posó sobre una de las raíces más gruesas, que se curvó ligeramente bajo su peso como si fuera un trono que había estado esperando exactamente a este ocupante. Todos los libros de la biblioteca se detuvieron en su danza aérea, se quedaron suspendidos en el aire, como si hubieran encontrado exactamente la posición que habían estado buscando durante eternidades, creando una geometría perfecta de conocimiento que rodeaba a la criatura majestuosa. El silencio que siguió no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo mucho más profundo a la quietud que precede a las revelaciones más importantes. El momento en que el universo entero parece inclinarse hacia adelante para escuchar lo que está a punto de ser dicho. Los ojos de la coruja se fijaron en Mateo con una intensidad que no era invasiva ni aterradora, sino completamente comprensiva, como si pudiera ver no solo quién era Mateo en ese momento, sino también quién había sido desde el día de su nacimiento y quién tenía el potencial infinito de convertirse. Era una mirada que contenía multitudes en compasión por sus luchas, admiración por su valor al llegar hasta aquí, y una especie de alegría tranquila por finalmente poder compartir con él los tesoros de sabiduría que había estado guardando para este momento preciso. Mateo sintió que todas las preguntas que habían estado atormentándolo se agolpaban en su garganta como pájaros, nerviosos que finalmente habían encontrado la libertad para volar. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la coruja inclinó su cabeza majestuosa en un gesto que era parte saludo, parte reconocimiento y parte bendición. Cuando habló, su voz sonaba como páginas antiguas siendo pasadas por manos cuidadosas, como el susurro del viento
a través de bibliotecas infinitas, como el sonido que hacen los secretos, cuando finalmente encuentran oídos dignos de escucharlos. Mateo, dijo la coruja, y su nombre sonó completamente diferente cuando ella lo pronunció, como si fuera una palabra mágica que había estado esperando toda su vida ser dicha correctamente, como si cada sílaba contuviera múltiples capas de significado que resonaron en su alma como campanadas de cristal. Has venido aquí cargando preguntas como piedras en tus bolsillos, haciendo que cada paso sea más pesado que el anterior, convirtiendo tu curiosidad natural en una carga en lugar de reconocerla como el regalo extraordinario que realmente es. Sus plumas se erizaron ligeramente, y cada una pareció capturar un rayo de la luz dorada que llenaba la biblioteca, multiplicando su brillo hasta que toda la criatura parecía estar hecha de luz pura que había aprendido a tomar la forma de sabiduría. Pero dime, pequeño buscador de verdades, pequeño explorador de misterios, ¿qué crees que es más importante en este vasto universo lleno de maravillas esperando ser descubiertas? ¿Encontrar todas las respuestas que buscas o aprender a hacer las preguntas correctas? Mateo abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir, y por primera vez en su vida, esa ignorancia no se sintió como una falla, sino como el comienzo de algo extraordinario. Los ojos de la coruja eran como pozos profundos, llenos de luz líquida dorada, y mientras Mateo los miraba, sintiendo que podría perderse en ellos para siempre, y considerando que eso podría no ser algo malo, comenzó a ver cosas que no debería haber sido capaz de ver con sus ojos ordinarios de niño de 10 años. Vio galaxias enteras que giraban lentamente en las pupilas doradas, cada una de ellas hogar de millones de mundos donde otras criaturas como él estaban haciendo sus propias preguntas importantes y encontrando sus propias respuestas únicas. Pudo ver civilizaciones completas que nacían, florecían y se transformaban en algo aún más bello en el espacio de un parpadeo, como si el tiempo mismo se moviera de manera diferente dentro de esos ojos antiguos. Había bibliotecas infinitas que se extendían más allá de lo que cualquier mente podría comprender, llenas de libros que escribían sus propias historias, pergaminos que se desenrollaban para revelar mapas de territorios que existían solo en los corazones de aquellos lo suficientemente valientes como para soñarlos. Pero más que todo eso, más que las galaxias y las civilizaciones y las bibliotecas cósmicas, se vio a sí mismo reflejado de maneras que nunca había considerado, no como un niño pequeño e ignorante, perdido en un mundo demasiado grande para él, sino como un explorador valiente que había tenido el coraje extraordinario de seguir un sendero desconocido hacia lo mágico, hacia lo imposible, hacia lo transformador. En esos ojos que contenían universos, sus preguntas no parecían cargas pesadas que lo hacían caminar con los hombros caídos. En cambio, brillaban como semillas de luz pura, cada una llena de potencial infinito, esperando las condiciones perfectas para florecer en comprensión, en sabiduría, en aventuras que cambiarían no solo su propia vida, sino posiblemente las vidas de todos aquellos que tuviera la fortuna de tocar. Pudo ver cómo cada pregunta que había hecho, incluso las que le habían parecido tontas o demasiado simples, había sido en realidad un acto de valentía, una declaración al universo de que estaba dispuesto a crecer, a aprender, a convertirse en más de lo que había sido el día anterior. ¿Puedes ver lo que yo veo cuando te miro?, preguntó la coruja, y su voz se extendió por la biblioteca como miel tibia que curaba heridas que Mateo no sabía que tenía. Los libros flotantes se acercaron ligeramente, como si también quisieran escuchar su respuesta, como si toda la biblioteca estuviera conteniendo la respiración, esperando que él reconociera su propia magnificencia. Mateo tragó saliva, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que toda la biblioteca podía oírlo como un tambor que anunciaba el comienzo de algo importante, algo que había estado esperando suceder durante mucho tiempo. No sé, susurró finalmente, y las palabras salieron de él como una confesión que había estado guardando en el fondo de su corazón durante años. No sé qué veo cuando me miro a mí mismo, solo veo a alguien que no sabe lo suficiente, que no entiende las cosas tan rápido como debería, que hace preguntas que probablemente tienen respuestas obvias que todos los demás ya conocen. Fue la primera vez en mucho tiempo que admitir que no sabía. Algo se sintió como un alivio en lugar de una vergüenza, como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo, y finalmente permitir que entrara aire fresco. La coruja sintió con una sabiduría que parecía abarcar íanes, y cuando batió sus alas suavemente, varias páginas de libros cercanos se abrieron revelando ilustraciones que parecían contar la historia de su vida, pero desde una perspectiva que él nunca había considerado, desde el punto de vista de alguien que podía ver
no solo lo que había sido, sino también lo que estaba destinado a convertirse. Las imágenes mostraban momentos de su vida que él recordaba como fracasos o confusiones, pero en estas páginas mágicas aparecían como semillas de crecimiento, como oportunidades disfrazadas, como exactamente los pasos necesarios en un viaje hacia algo extraordinario. «Mira», dijo la coruja, señalando con el extremo de su ala hacia una de las páginas abiertas que flotaba suavemente cerca de ellos. Mateo vio una ilustración de sí mismo caminando por el sendero del bosque que lo había llevado hasta aquí, pero en lugar de los hombros caídos y la expresión de derrota que él recordaba llevando, la imagen mostraba a un niño con los ojos brillantes de curiosidad genuina, con cada pregunta que llevaba en su corazón manifestándose como una estrella pequeña y brillante que flotaba a su alrededor, creando una constelación personal de búsqueda y descubrimiento. Ves carga donde deberías ver luz. Ves ignorancia donde deberías ver potencial puro, esperando ser desarrollado. Ves pequeñez donde deberías ver el comienzo de algo grandioso, que cambiará el mundo de maneras que aún no puedes imaginar. Las palabras de la coruja se asentaron en el pecho de Mateo como semillas mágicas en tierra fértil que había estado esperando. Exactamente estas palabras durante años, y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él comenzaba a enderezarse, como una planta que finalmente encuentra el sol después de estar doblada en la sombra durante demasiado tiempo. Era como si hubiera estado viendo su reflejo en un espejo roto toda su vida, y finalmente alguien le había mostrado cómo se veía realmente cuando la luz caía sobre él desde el ángulo correcto. La coruja se deslizó de su percha con una gracia que desafió todas las leyes de la gravedad que Mateo creía entender, sus alas moviéndose en patrones que parecían escribir palabras invisibles en el aire, mensajes en un idioma que su corazón podía leer, aunque su mente no pudiera traducir. Aterrizó justo frente a él con un suave susurro de plumas que sonó como páginas de sabiduría antigua, siendo abiertas por primera vez en siglos, y de cerca pudo ver que cada pluma era absolutamente única, como copos de nieve dorados que habían sido tallados por artistas cósmicos, cada una conteniendo patrones intrincados que parecían cambiar y evolucionar mientras los observaba, contando historias silenciosas de todos los buscadores de sabiduría que habían venido antes que él. «Dime, Mateo», murmuró la coruja, inclinando su cabeza hacia un lado de manera que uno de sus ojos dorados quedó perfectamente alineado con los suyos, creando una conexión que se sintió como un puente de luz pura entre dos almas que finalmente se habían encontrado después de buscarse. Durante mucho tiempo, ¿cuál es la pregunta que más te ha estado atormentando? La que llevas en tu corazón como una llama que no puedes apagar, ni tampoco quieres hacerlo. Mateo sintió que las palabras se agolpaban en su garganta como pájaros nerviosos que finalmente habían encontrado la libertad para volar, pero no sabían por dónde empezar su vuelo hacia la comprensión. Había tantas cosas que no entendía, tantas situaciones en las que se había sentido perdido y confundido, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas gigante del que le faltaban la mayoría de las piezas. ¿Por dónde empezar cuando cada pregunta parecía conducir a 10 preguntas más? Cuando cada respuesta que encontraba abría puertas hacia territorios aún más misteriosos. «No sé por qué todo parece tan difícil de entender», finalmente logró decir, y su voz sonó más pequeña en el vasto espacio de la biblioteca de lo que había esperado, pero también más honesta de lo que había sido en mucho tiempo. Los otros niños parecen saber exactamente qué hacer y qué pensar sobre todo, como si hubieran recibido instrucciones secretas sobre cómo funciona el mundo, pero yo siempre me siento como si estuviera adivinando, como si estuviera actuando en una obra de teatro sin haber leído nunca el guión. Es como si hubiera un manual de instrucciones para la vida que todos recibieron excepto yo, y ahora tengo que fingir que sé lo que estoy haciendo cuando en realidad no tengo ni idea. La coruja asintió lentamente, y Mateo pudo ver comprensión genuina bailando en esos ojos antiguos, no la comprensión condescendiente que a veces recibía de los adultos que pensaban que sus problemas eran pequeños e insignificantes, sino la comprensión profunda de alguien que había estado exactamente donde él estaba ahora y recordaba vívidamente cómo se sentía estar perdido en un mundo que parecía tener todas las respuestas menos las que él necesitaba. «Esa», dijo la coruja, con una sonrisa en su voz que se sentía como un abrazo cálido hecho de sonido puro. «Es una pregunta absolutamente magnífica, una pregunta que demuestra que tu corazón está despierto y tu mente está viva, de maneras que muchos adultos
han olvidado cómo estar, pero déjame mostrarte algo que podría cambiar para siempre la forma en que ves esa pregunta, y por extensión, la forma en que te ves a ti mismo. Con un movimiento elegante de su ala, que parecía dirigir una orquesta invisible, varios libros flotaron hacia ellos desde diferentes rincones de la biblioteca, abriéndose en páginas específicas y creando un círculo de conocimiento alrededor de donde estaban parados, cada volumen contribuyendo una pieza diferente a un mosaico de comprensión que estaba a punto de revelarse. ¿Sabes qué tienen en común todos los grandes exploradores, inventores, artistas y sabios de la historia?, preguntó la coruja mientras las páginas de los libros comenzaron a mostrar imágenes que se movían como fotografías que hubieran cobrado vida, retratos de personas famosas de diferentes épocas y lugares, todos unidos por una expresión particular en sus ojos que Mateo reconoció inmediatamente porque había visto la misma expresión en su propio reflejo. Todos se sintieron exactamente como tú te sientes ahora. Todos pasaron por momentos, a menudo años enteros, en los que el mundo parecía un rompecabezas imposible de resolver, en los que se sintieron como extraterrestres tratando de entender una cultura alienígena, en los que cada día traía más preguntas de las que podían responder. Mateo miró las imágenes con asombro creciente a científicos famosos en sus laboratorios, rodeados de experimentos fallidos, artistas frente a lienzos en blanco con expresiones de confusión creativa, exploradores estudiando mapas incompletos con la misma mezcla de incertidumbre y determinación que él sentía corriendo por sus venas, escritores rodeados de páginas arrugadas que contenían intentos fallidos de capturar ideas que parecían demasiado grandes para las palabras. La diferencia no era que ellos tuvieran respuestas que tú no tienes, continuó la coruja, su voz llevando consigo la autoridad de Yanis de observación y comprensión. La diferencia era que convirtieron su confusión en curiosidad, su curiosidad en preguntas que valía la pena hacer, y sus preguntas en aventuras que los llevaron a lugares que nadie más había tenido el valor de explorar. Uno de los pergaminos se desplegó completamente frente a ellos, revelando lo que parecía ser una fórmula mágica escrita en símbolos que cambiaban de color mientras los observaba, pulsando con una luz interna que parecía latir al ritmo de su propio corazón acelerado. «Mira esto con cuidado», dijo la coruja, tocando el pergamino con la punta de su ala, haciendo que los símbolos brillaran aún más intensamente. «Esta es la fórmula más poderosa que existe en cualquier universo, la ecuación que ha impulsado todo descubrimiento importante, toda obra Jiangxi transformadora, toda invención que ha cambiado el mundo. Una pregunta genuina, más acción valiente, más persistencia amorosa, equivale a descubrimiento transformador, que cambia no solo al que pregunta, sino al mundo entero». Los símbolos se reorganizaron mientras Mateo los observaba con fascinación total, formando imágenes que contaban historias visuales de personas que habían hecho preguntas aparentemente simples que terminaron cambiando el mundo para siempre. ¿Por qué las manzanas caen hacia abajo en lugar de hacia arriba? ¿Qué pasaría si pudiéramos capturar la luz y hacer que iluminara la oscuridad? ¿Cómo podríamos hacer que las personas separadas por océanos enteros pudieran escucharse hablar? ¿Sería posible volar como los pájaros? Tus preguntas no son una señal de que no sabes lo suficiente, querido explorador, explicó la coruja con una ternura que se sentía como manos suaves acariciando heridas que había estado cargando durante demasiado tiempo. Son señales de que tu mente está lo suficientemente despierta para notar que hay misterios extraordinarios esperando ser explorados, que tu corazón está lo suficientemente valiente para admitir que no conoces todos los secretos del universo, y que tu alma está lo suficientemente viva para desear crecer hacia algo más grande de lo que eres hoy. Y eso, mi querido Mateo, es el comienzo de toda verdadera sabiduría, el primer paso en el camino hacia convertirse en alguien que no solo encuentra respuestas, sino que hace las preguntas que nadie más ha tenido el valor de hacer. En la coruja extendió una de sus alas inmensas y la colocó suavemente sobre el hombro de Mateo, y el contacto fue como ser tocado por luz pura que había aprendido a tomar forma física. Una calidez extraordinaria se extendió desde ese punto de contacto hacia todo su cuerpo, llevando consigo una sensación de paz que no había experimentado en tanto tiempo, que había olvidado que era posible sentirse así. Era como si todas las partes tensas y preocupadas de sí mismo finalmente hubieran recibido permiso para relajarse, para dejar de luchar contra corrientes invisibles y simplemente flotar en las aguas cálidas de la aceptación completa. «Ahora», dijo la coruja con voz suave pero firme, como una maestra que está a punto de enseñar la lección más importante de toda la vida de su estudiante, «quiero que cierres los ojos y me digas qué ves
cuando no estás tratando de ver nada específico, cuando no estás buscando respuestas particulares, cuando simplemente permites que tu visión interior se relaje y descanse en su propia naturaleza. Mateo obedeció, aunque se sintió un poco tonto al hacerlo, preguntándose qué podría ver con los ojos cerrados, además de la oscuridad familiar que conocía desde que era muy pequeño. Solo veo oscuridad, murmuró después de unos segundos, sintiéndose como si hubiera fallado alguna prueba importante, sin siquiera entender cuáles eran las reglas. La coruja hizo un sonido que podría haber sido una risa, pero era tan musical y cálida que se sentía más como una canción de cuna que había estado esperando toda su vida escuchar. Mira más profundo, pequeño explorador de mundos internos, no con tus ojos físicos, que solo pueden ver la superficie de las cosas, sino con los ojos de tu corazón, que pueden ver verdades que no tienen forma ni color, pero que son más reales que cualquier cosa que puedas tocar con tus manos. ¿Qué sientes cuando no estás preocupado por lo que deberías estar sintiendo? Cuando no estás tratando de ser diferente de cómo eres en este momento exacto. Mateo respiró profundamente, permitiendo que el aire dorado de la biblioteca llenara sus pulmones, y trató de relajarse de maneras que no sabía que eran posibles. Gradualmente, comenzó a notar cosas que habían estado ahí todo el tiempo, pero que había estado demasiado ocupado, demasiado ansioso, demasiado enfocado en el futuro o el pasado para percibir en el ritmo constante y confiable de su corazón, como un tambor antiguo que había estado manteniendo el tiempo de su vida desde su primer aliento, el flujo suave y natural de su respiración que sucedía sin que tuviera que pensarlo o controlarlo, y algo más profundo, una sensación de vastedad dentro de su propio pecho que se sentía sorprendentemente similar a la biblioteca mágica que los rodeaba, como si llevara dentro de sí mismo un espacio infinito lleno de posibilidades que esperaban ser descubiertas. Es como si hubiera un lugar enorme dentro de mí, susurró, sorprendido por su propio descubrimiento, su voz llena del asombro de alguien que acaba de encontrar un tesoro que había estado buscando toda su vida sin saber que lo estaba buscando. Un lugar tranquilo y espacioso donde todas mis preguntas pueden existir sin presionarme para encontrar respuestas inmediatamente. Donde puedo ser curioso sin sentirme mal por no saber cosas. Donde puedo ser pequeño sin sentirme insignificante. La coruja batió sus alas suavemente, creando ondas de aire dorado que pudo sentir acariciando su piel, incluso con los ojos cerrados. Y en esas ondas pudo percibir aprobación, alegría y algo que se sentía como orgullo. No el orgullo arrogante que había visto en algunos adultos, sino el orgullo amoroso de un maestro que ve a su estudiante entender algo profundamente importante por primera vez. Ese espacio, dijo la coruja, y su voz se sentía ahora como si viniera no solo de fuera de él, sino también desde adentro, como si sus propias células hubieran aprendido a hablar con la sabiduría de Iones. Es tu sabiduría interior, tu conexión con la inteligencia infinita que sostiene las estrellas en sus órbitas y hace que las flores sepan cómo florecer. Siempre ha estado ahí, desde el momento en que naciste, esperando pacientemente que te aquietes lo suficiente para notarla, que confíes lo suficiente para escuchar sus susurros gentiles. Pero, ¿cómo puede ser sabiduría si no me da respuestas específicas a mis preguntas?, preguntó Mateo, aún con los ojos cerrados pero sintiéndose más despierto y presente que nunca antes en su vida, como si finalmente hubiera encontrado el lugar desde el cual podía experimentar el mundo sin filtros de miedo o inseguridad. La coruja se movió ligeramente y pudo sentir su presencia poderosa, irradiando comprensión que se extendía como ondas cálidas en todas las direcciones. Porque la verdadera sabiduría, querido buscador, no es tener todas las respuestas almacenadas en tu mente como libros en una estantería. Es saber que estás conectado con algo infinitamente más grande e inteligente que tu mente individual. Algo que contiene todas las respuestas que necesitarás exactamente cuando las necesites. Ni un momento antes, ni un momento después. Es confiar en tu capacidad innata de crecer, de aprender, de convertirte en quien necesitas ser paso a paso, sin tener que ver todo el camino desde el principio. Las palabras resonaron en el espacio tranquilo dentro del pecho de Mateo como campanas de cristal, y sintió que algo fundamental se reorganizaba en su comprensión del mundo y de su lugar dentro de él. Era como si hubiera estado tratando de cargar una biblioteca entera en sus brazos pequeños, cuando todo lo que realmente necesitaba era saber que la biblioteca existía y que siempre podría volver a ella cuando necesitara encontrar el libro correcto para el momento correcto. Lentamente, como alguien que despierta de un sueño hermoso,
pero se da cuenta de que la realidad es aún más hermosa que el sueño. Mateo abrió los ojos. La biblioteca le pareció completamente diferente, transformada por su nueva comprensión. Los miles de libros flotantes ya no lo abrumaban con la sensación agobiante de todo lo que no sabía. En su lugar, lo llenaron de una emoción burbujeante por todo lo que podría descubrir cuando estuviera listo. Todo el conocimiento que se desplegaría ante él como flores que se abren al sol matutino. Los pergaminos que danzaban en el aire ya no le parecían recordatorios de su ignorancia, sino invitaciones a aventuras de aprendizaje que podrían llevarlo a cualquier parte del universo que deseara explorar. La coruja lo observó con esos ojos dorados que ahora le parecían no solo infinitamente sabios, sino también increíblemente amorosos, llenos de la clase de amor que no tiene condiciones, que no requiere que seas perfecto o que tengas todas las respuestas, sino que te celebra exactamente como eres mientras te invita a convertirte en todo lo que puedes llegar a ser. ¿Puedes sentir la diferencia?, preguntó, aunque la pregunta era casi innecesaria porque el cambio era tan profundo que era imposible no notarlo. Mateo asintió, casi sin aliento por la magnitud de lo que había descubierto. Se siente como si el mundo fuera infinitamente más grande, pero también más acogedor, como si hubiera espacio para no saber cosas sin que eso significara que soy menos de lo que debería ser, como si mi curiosidad fuera bienvenida, en lugar de ser una carga que tengo que cargar solo. Con un movimiento grácil de su ala, que parecía dirigir corrientes invisibles de energía mágica, la coruja hizo que varios libros específicos flotaran hacia ellos desde diferentes rincones de la biblioteca, moviéndose con una elegancia que sugería que habían estado esperando exactamente este momento durante mucho tiempo. Estos libros eran visiblemente diferentes a los demás. En sus cubiertas brillaban con una luz más suave y personal, más íntima, y Mateo pudo sentir inmediatamente que de alguna manera misteriosa estaban conectados directamente con él, como si hubieran sido escritos específicamente para su corazón, para sus preguntas particulares, para el viaje único que su alma había venido a hacer en este mundo. Formaron un círculo perfecto alrededor de donde estaban parados, cada uno posicionado de manera que pudiera verlos claramente, y la sensación era como estar rodeado de viejos amigos que había extrañado sin saber que los extrañaba. Estos, explicó la coruja con una reverencia en su voz que hizo que las palabras se sintieran como una ceremonia sagrada, son los libros de tu propio viaje personal, los volúmenes que contienen las historias de quién has sido, quién eres ahora, y todas las personas maravillosas en las que tienes el potencial de convertirte. Cada persona que visita esta biblioteca tiene sus propios libros especiales, únicos como huellas dactilares, llenos de las lecciones específicas que su alma necesita aprender y los descubrimientos particulares que está destinada a hacer. Mateo extendió una mano temblorosa hacia el libro más cercano, que parecía pulsar suavemente con una luz dorada que se sincronizaba perfectamente con los latidos de su corazón. Cuando sus dedos rozaron la cubierta, que se sentía tibia y familiar bajo su tacto, sintió una conexión inmediata y profunda que lo atravesó como un rayo de reconocimiento puro. Era como escuchar la voz de su mejor amigo, después de años de separación, como encontrar una fotografía de un lugar que había visitado en sueños, como recordar, súbitamente, una canción que su madre le había cantado cuando era muy pequeño. El libro se abrió por sí solo, las páginas moviéndose con vida propia, hasta detenerse en una ilustración que hizo que su corazón diera un salto de asombro y reconocimiento. La imagen mostraba a Mateo, pero Mayoere, tal vez de 12 o 13 años, parado confiadamente frente a un grupo de niños más pequeños, en lo que parecía ser un aula mágica llena de experimentos científicos que brillaban con luz propia. Su futuro, yo tenía los ojos brillantes de emoción genuina, mientras explicaba algo que claramente lo fascinaba, y los niños que lo escuchaban estaban completamente absortos, sus caras iluminadas, no solo por el brillo de los experimentos, sino por el contagioso entusiasmo de alguien que había aprendido a convertir la curiosidad en aventura compartida. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo, su voz llena del asombro de alguien que está viendo posibilidades que nunca había considerado, pero que se sentían más reales que muchas cosas que había experimentado en su vida cotidiana. La coruja se acercó para ver la página junto con él, sus ojos dorados reflejando la imagen como espejos que amplificaban su significado. Es una de tus líneas de tiempo posibles, explicó con una calidez que se sentía como rayos de sol en un día perfecto de primavera, una ventana hacia uno de los futuros que podrías crear si sigues el sendero de convertir tus preguntas en aventuras de descubrimiento que compartes.
generosamente con otros. En esta realidad particular, has aprendido que la mejor manera de encontrar respuestas es enseñar a otros a hacer las mismas preguntas fascinantes que te han llevado a descubrir tantas maravillas. Te has convertido en alguien que ayuda a otros niños a sentirse menos solos en sus propias búsquedas de comprensión. Alguien que transforma la confusión en curiosidad y la curiosidad en celebración. La imagen parecía moverse ligeramente, como una fotografía que había cobrado vida propia, y Mateo pudo ver la confianza genuina que irradiaba su futuro yo. Una confianza que claramente no surgía de tener todas las respuestas memorizadas, sino de saber profundamente que era capaz de encontrar cualquier respuesta que necesitara y de disfrutar cada momento del proceso de descubrimiento. Otro libro se abrió espontáneamente, como si hubiera estado esperando su turno para revelar sus secretos, mostrando una página diferente donde Mateo aparecía como un joven adulto en lo que parecía ser una combinación imposible de laboratorio científico, estudio de artista y taller de inventos. Estaba rodeado de creaciones extraordinarias que claramente había diseñado y construido con sus propias manos. Máquinas que parecían hacer música visible, dispositivos que convertían pensamientos en colores que danzaban en el aire, inventos que parecían combinar ciencia con magia de maneras que desafiaban toda lógica conocida, pero que se sentían completamente naturales en este futuro posible. Sus manos trabajaban con una precisión que hablaba de años de práctica amorosa, pero también con una creatividad juguetona que sugería que nunca había perdido la sensación de que el trabajo más importante del mundo debería sentirse como el juego más fascinante del universo. Había una expresión de concentración alegre en su rostro, como si estuviera resolviendo acertijos cósmicos por pura diversión, como si cada problema fuera una invitación a bailar con las leyes del universo. Y aquí, continuó la coruja, señalando la imagen con reverencia, puedes ver otra posibilidad hermosa ante. Has convertido en alguien que hace preguntas tan originales e interesantes sobre cómo funcionan las cosas que has terminado inventando formas completamente nuevas de que funcionen mejor. Formas que nadie había imaginado antes, porque nadie había tenido exactamente tu combinación única de curiosidad, creatividad y valor para experimentar. Mateo se quedó sin aliento al contemplar los inventos en la página, sintiendo una conexión extraña pero poderosa con esas creaciones futuras, como si reconociera en ellas semillas que ya existían en su imaginación actual. Un tercer libro se desplegó, revelando una imagen que hizo que el corazón de Mateo se llenara de una calidez tan intensa que sintió que podría derretirse de pura felicidad. Se veía a sí mismo como un adulto maduro, sentado bajo un árbol gigantesco, similar a aquellos que rodeaban la biblioteca mágica, pero este árbol estaba en un parque soleado, donde familias enteras se habían reunido para escucharlo. Tenía un libro abierto en sus manos, pero claramente no estaba simplemente leyendo. Estaba contando una historia con tal pasión y habilidad que niños y adultos por igual estaban completamente hechizados, sus ojos brillando con la magia que solo viene de escuchar palabras que tocan el alma y despiertan la imaginación. Su rostro adulto mostraba una paz profunda y una satisfacción que parecían surgir de saber exactamente quién era y cuál era su lugar, perfecto en el gran tapiz de la existencia. Había líneas de risa alrededor de sus ojos que hablaban de una vida llena de alegría genuina, y una postura que sugería a alguien que había aprendido a estar completamente cómodo en su propia piel. En esta línea de tiempo, murmuró la coruja con una voz que parecía estar hecha de atardeceres dorados y promesas cumplidas. Te has convertido en un tejedor de historias que ayuda a otros a encontrar magia y significado en sus propios viajes únicos. Has aprendido que compartir sabiduría de manera hermosa es una de las formas más poderosas de multiplicarla, que cada historia que cuentas planta semillas de posibilidad en los corazones de quienes te escuchan. Mateo tocó la página suavemente, sintiendo una conexión tan profunda con esta versión futura de sí mismo, que por un momento pudo sentir el sol cálido en su piel adulta y escuchar el murmullo de satisfacción de su audiencia imaginaria. La coruja se elevó suavemente en el aire, sus alas moviéndose con una gracia que parecía escribir poemas invisibles en el espacio alrededor de ellos. Sus plumas crearon ondas de luz dorada que se extendieron por toda la biblioteca como ondas en un estanque cósmico, haciendo que cada libro y pergamino brillara momentáneamente como si hubieran sido tocados por la esencia pura de la comprensión. Cuando se posó nuevamente, esta vez sobre un estante de libros que parecía haber sido tallado en una raíz gigantesca que pulsaba suavemente con vida ancestral. Su expresión había tomado una seriedad gentil que de alguna manera hacía que sus ojos dorados parecieran aún más compasivos. Ahora, mi querido Mateo,
dijo, y su voz llevaba consigo el peso de milenios de comprensión, mezclado con la ternura de alguien que ama profundamente a la persona a quien se dirige. Debemos hablar de algo que es tanto importante como inevitable en todo viaje hacia la sabiduría verdadera. Has visto posibilidades maravillosas para tu futuro. Has glimpseado versiones de ti mismo que brillan con confianza y propósito. Pero ¿entre dónde estás ahora? ¿Y dónde podrías llegar? Hay un guardián que todos los buscadores de verdad deben aprender a conocer y eventualmente a transformar en aliado. Este guardián, continuó la coruja mientras los libros alrededor de ellos se reorganizaban en nuevas configuraciones que parecían representar diferentes aspectos de la experiencia humana. Tenía un nombre que Mateo conocía íntimamente, aunque nunca hubiera pensado en él como un guardián ante, se llamaba miedo. Y su trabajo ancestral, su propósito evolutivo, era proteger manteniéndolo en lugares familiares y seguros, incluso cuando esos lugares se habían vuelto demasiado pequeños para albergar la persona magnífica en la que se estaba convirtiendo. Mateo sintió un pequeño nudo formándose en su estómago al escuchar la palabra miedo pronunciada con tanta solemnidad. La conocía íntimamente, era la sensación fría que aparecía en su pecho cada vez que tenía que hablar frente a su clase, cada vez que se encontraba en una situación completamente nueva, donde no sabía cuáles eran las reglas no escritas, cada vez que una pregunta era demasiado grande o demasiado personal para mantenerla en silencio, cada vez que sentía el impulso de intentar algo que podría resultar en fracaso, o, peor aún, en éxito que cambiaría su vida de maneras que no podía predecir. ¿Cómo se supone que no tenga miedo?, preguntó, y su voz sonó más vulnerable y joven de lo que había pretendido, llevando consigo ecos de todas las noches en las que había estado despierto, preocupándose por cosas que no podía controlar. No es que elija sentirme asustado, simplemente sucede, como si mi cuerpo decidiera por sí mismo que el mundo es peligroso y que la única manera de estar seguro es no intentar nada nuevo nunca. La coruja inclinó su cabeza majestuosa con una comprensión tan infinita y libre de juicio que Mateo sintió como si hubiera confesado su secreto más profundo a la persona más segura del universo. Pero ahí está precisamente el malentendido más grande y más común de todos, dijo la coruja, y en su voz había una calidez que sugería que había tenido esta conversación con miles de buscadores a lo largo de los siglos, cada uno creyendo que era el único que luchaba con estas sensaciones universales. El error que cometen casi todos es pensar que el objetivo es no tener miedo, eliminar completamente esta emoción de sus vidas como si fuera una enfermedad que necesita ser curada. Pero eso es como tratar de tener un jardín sin tierra, o hacer música sin silencio entre las notas. No se trata de no tener miedo, pequeño explorador valiente. Se trata de algo mucho más sutil, mucho más elegante, mucho más poderoso. Se trata de cambiar tu relación con el miedo, de convertirlo de un muro que te detiene en un compás que te guía hacia exactamente las aventuras que tu alma necesita tener. Con otro movimiento fluido de sus alas, la coruja hizo que apareciera en el aire, frente a Mateo, un espejo especial que claramente no seguía las reglas ordinarias de la reflexión, en lugar de mostrar su apariencia física. Este espejo mágico revelaba su mundo emocional interno como un paisaje vivo lleno de criaturas que representaban sus diferentes sentimientos. Mateo pudo ver su curiosidad manifiesta como una mariposa dorada que revoloteaba cerca de su corazón, sus alas creando pequeños remolinos de luz cada vez que se movía. Su alegría aparecía como un pájaro pequeño y brillante que se posaba confiadamente en sus hombros, cantando melodías que hacían que todo su ser se sintiera más ligero. Su determinación tomaba la forma de un pequeño león que caminaba con propósito firme junto a sus pies. Y sí, también pudo ver su miedo, no el monstruo terrible que había imaginado, sino una criatura que parecía un gatito pequeño y tembloroso que se escondía detrás de sus piernas, claramente asustado, pero también claramente tratando de protegerlo de la única manera que sabía. «Mira como tu miedo no es un enemigo que necesita ser derrotado», observó la coruja suavemente, su voz llena de compasión tanto para Mateo como para la criatura temerosa en el espejo. «Es simplemente una parte tuya que está tratando desesperadamente de mantenerte a salvo. Una parte que ama tanto tu bienestar que preferiría que nunca corrieras ningún riesgo, incluso si eso significa que nunca descubras las maravillas que te esperan más allá de tu zona de comodidad». El espejo comenzó a mostrar algo extraordinario. Como todas las criaturas emocionales de Mateo, podían aprender a trabajar juntas
en lugar de estar en conflicto constante entre sí. Cuando su curiosidad dorada se acercaba gentilmente al gatito tembloroso del miedo, en lugar de ahuyentarlo o ignorarlo, le susurraba palabras de comprensión y invitación. Gradualmente, el pequeño gato del miedo comenzaba a relajarse. Sus ojos asustados se volvían más brillantes y alerta. Su postura defensiva se transformaba en algo más parecido a la cautela sabia. Y entonces sucedió la magia más hermosa. El gato del miedo se convirtió en algo completamente diferente pero relacionado. Un lobo pequeño pero valiente que caminaba junto a la mariposa de la curiosidad, protegiéndola de peligros reales, pero sin tratar de detener su vuelo explorador. ¿Ves lo que sucede cuando invitas a tu miedo a ser parte de tu aventura, en lugar de el final de ella? Preguntó la coruja con una sonrisa audible en su voz melodiosa. Se convierte en prudencia, en sabiduría práctica, en la parte de ti que te ayuda a ser valiente de manera inteligente en lugar de temeraria, que te recuerda llevar un mapa cuando explores territorios nuevos, que te sugiere hacer preguntas importantes antes de tomar decisiones grandes. A Mateo observó fascinado como en esta nueva configuración todas sus emociones trabajaban en equipo, cada una contribuyendo algo valioso a su capacidad de navegar el mundo con tanto valor como sensatez. La biblioteca entera parecía pulsar con una energía renovada, mientras Mateo procesaba esta revelación que sentía como si fuera una llave, que finalmente abría una puerta que había estado cerrada toda su vida. Los libros flotaban en patrones más dinámicos y alegres, como si estuvieran celebrando su creciente comprensión, y pudo sentir algo fundamental cambiando en su pecho, como si cadenas que no sabía que llevaba finalmente se estuvieran aflojando y cayendo al suelo con sonidos musicales. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una amenaza llena de posibilidades de fracaso, sino como un jardín infinito de aventuras esperando ser exploradas con la combinación perfecta de entusiasmo y sabiduría práctica. Entonces, dijo lentamente, su voz llena del asombro de alguien que acaba de descubrir que puede volar: el miedo no es algo malo que tengo que eliminar, es como un amigo muy preocupado que necesita que le asegure que voy a ser cuidadoso mientras exploro. La coruja batió sus alas con aprobación, creando ondas de luz que se sentían como aplausos cósmicos. Exactamente, mi sabio pequeño explorador. Y cuando tu miedo se siente escuchado y respetado, cuando sabe que vas a incluir su perspectiva en tus decisiones, sin dejar que controle completamente tu vida, se relaja y se convierte en tu aliado más valioso. La voz interior que te ayuda a tomar riesgos inteligentes en lugar de riesgos tontos, que te recuerda prepararte para aventuras en lugar de evitarlas completamente. La transformación que había comenzado en el corazón de Mateo ahora se extendía por toda la biblioteca como ondas concéntricas de luz dorada. Los libros que habían estado flotando en patrones ordenados comenzaron a moverse en una danza más compleja y hermosa, creando espirales y galaxias de conocimiento que giraban alrededor de ellos como si fueran el centro de un universo de sabiduría que finalmente había encontrado su equilibrio perfecto. La coruja extendió sus alas completamente, y por primera vez, desde que había aparecido, Mateo pudo apreciar verdaderamente su magnificencia. En cada pluma contenía no solo luz, sino historias completas, civilizaciones enteras, bibliotecas de sabiduría que pulsaban con vida propia. Has aprendido las lecciones fundamentales, dijo la coruja, y su voz ahora resonaba no solo en el aire, sino también en los huesos de Mateo, en su sangre, en cada célula de su cuerpo que parecía haberse convertido en un receptor de frecuencias cósmicas. Has descubierto que la sabiduría no es tener todas las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas. Has comprendido que la visión más clara viene de mirar hacia adentro con honestidad y compasión. Has aprendido que el miedo puede transformarse de guardián restrictivo en guía sabio. Pero ahora viene la parte más importante de todas. ¿Cómo llevarás estos tesoros de vuelta al mundo ordinario? ¿Cómo vivirás estas verdades en tu vida cotidiana? Como si hubiera estado esperando exactamente esta pregunta. Uno de los libros personales de Mateo se abrió en una página que mostraba no una imagen, sino palabras que parecían estar escritas con tinta hecha de luz líquida. Las palabras cambiaban sutilmente mientras las leía, adaptándose a su comprensión creciente. La sabiduría real no vive en las cumbres de las montañas o en las bibliotecas secretas, aunque estos lugares puedan ayudarnos a recordar quiénes somos realmente. La sabiduría real vive en la manera en que tratamos a la persona que está detrás de nosotros, en la fila del supermercado, cuando tenemos prisa. Vive en cómo respondemos cuando alguien nos hace una pregunta que no sabemos responder. Vive en la forma en que miramos el cielo estrellado y recordamos que somos parte de algo
infinitamente más grande que nuestros problemas cotidianos. Vive en el momento en que elegimos la curiosidad sobre el juicio, la compasión sobre la crítica, el crecimiento sobre la seguridad. Mateo leyó estas palabras, sintiendo que cada una se grababa en su corazón con letras de fuego gentil, comprendiendo que no estaba simplemente leyendo un libro, sino recordando verdades que había conocido en algún nivel profundo toda su vida. «Mira», dijo la coruja, dirigiendo su atención hacia otro libro que se había abierto espontáneamente. Esta página mostraba una imagen de Mateo de vuelta en su escuela, pero ahora se veía diferente. Seguía siendo el mismo niño de 10 años, pero había una luz en sus ojos que no había estado allí antes. Una postura que sugería a alguien que había encontrado algo valioso dentro de sí mismo. En la imagen, un niño más pequeño se acercaba a él con lágrimas en los ojos, claramente perdido y confundido por algo. El Mateo de la imagen se arrodillaba para estar a la altura del niño más pequeño, y en lugar de pretender tener todas las respuestas, podía ver que estaba ofreciendo algo mucho más valioso: presencia genuina, escucha real, y la clase de comprensión que solo puede venir de alguien que ha estado perdido y ha encontrado el camino de vuelta a casa dentro de sí mismo. Esta es la primera manera en que tu sabiduría se manifestará, explicó la coruja con orgullo evidente en su voz musical. No serás el niño que tiene todas las respuestas memorizadas, sino el niño que sabe cómo hacer que otros se sientan menos solos en sus preguntas, que comprende que a veces lo más sabio que puedes decir es: yo tampoco lo sé, pero podemos averiguarlo juntos. Otra página se reveló, mostrando a Mateo en casa con su familia, pero nuevamente había una calidad diferente en la escena, cuando su hermana menor hacía una pregunta difícil sobre por qué el mundo a veces parecía injusto, en lugar de verse frustrado por no saber qué decir. El Mateo de la imagen se tomaba tiempo para realmente pensar en la pregunta, validando la importancia de lo que ella estaba preguntando antes de explorar posibles respuestas juntos. Había una paciencia en sus ojos que hablaba de alguien que había aprendido que las mejores conversaciones suceden cuando das espacio para la incertidumbre, cuando permites que las preguntas grandes respiren un poco antes de tratar de comprimirlas en respuestas pequeñas. Y aquí, continuó la coruja, puedes ver cómo la sabiduría cambia incluso las interacciones más cotidianas. Ya no tienes prisa por demostrar que sabes cosas. En lugar de eso, tienes curiosidad genuina por entender lo que otros están experimentando. Y esa curiosidad crea conexiones mucho más profundas que cualquier cantidad de respuestas correctas podría crear. Un tercer libro mostró algo que hizo que el corazón de Mateo se llenara de emoción anticipatoria. Se veía a sí mismo en su habitación, pero ahora estaba llena de proyectos fascinantes que claramente había comenzado, porque algo había despertado su curiosidad. No porque alguien le hubiera dicho que los hiciera. Había diagramas pegados en las paredes que mostraban sus teorías sobre cómo funcionaban las cosas, colecciones de objetos interesantes que había encontrado durante exploraciones, y cuadernos llenos de preguntas que había decidido investigar simplemente porque le parecían importantes o interesantes. Pero lo más hermoso de todo era la expresión en su rostro. Había una satisfacción profunda que venía de seguir su propia curiosidad genuina, de permitir que sus preguntas lo llevaran a aventuras de descubrimiento que nadie más había planeado para él. Y finalmente, dijo la coruja, aquí puedes ver tal vez el regalo más grande de todos. Has aprendido a confiar en tu propia curiosidad como una brújula que siempre te apuntará hacia exactamente las experiencias de aprendizaje que tu alma necesita tener. Ya no necesitas que otros te digan que es importante aprender, porque has desarrollado la habilidad de sentir desde adentro que preguntas están vivas para ti en cualquier momento dado. La biblioteca entera comenzó a brillar más intensamente, como si estuviera preparándose para algo importante. Los libros flotantes se organizaron en formaciones que parecían estar celebrando, y Mateo pudo sentir que su tiempo en este lugar mágico estaba llegando a su conclusión natural. Pero en lugar de sentirse triste por tener que irse, se sintió lleno de una emoción efervescente, como si llevara consigo tesoros que nadie podría quitarle jamás. ¿Estoy listo? ¿Estoy listo?, preguntó, aunque la pregunta salió más como una declaración de comprensión que como una expresión de duda. La coruja lo miró con ojos que contenían todo el orgullo amoroso del universo, y cuando habló, su voz llevaba consigo la autoridad de eones de sabiduría combinada con la ternura de alguien que había llegado a amar profundamente al pequeño buscador que tenía frente a ella. ¿Más que listo, querido Mateo? Ahora tienes algo que muchos adultos pasan toda su vida buscando: la comprensión de que la sabiduría verdadera
no es un destino al que llegas, sino una manera de viajar. No es algo que posees, sino algo que practicas. No es tener todas las respuestas, sino saber que eres capaz de crecer hacia cualquier respuesta que necesites, cuando la necesites, de la manera que sea más amorosa y útil. La coruja se elevó una última vez, sus alas creando un mándala de luz dorada que se expandió por toda la biblioteca como una bendición visible. Cada libro, cada pergamino, cada superficie de raíz viviente, brilló con una intensidad que no lastimaba los ojos, sino que los llenaba de una calidez que Mateo sabía que recordaría para siempre. Antes de que regreses al mundo de arriba, dijo la coruja, su voz ahora resonando con la solemnidad de una ceremonia sagrada, hay un último regalo que debo darte. Pero este regalo no es algo que puedas ver o tocar, es algo que debes recibir con todo tu ser. Se acercó a él, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, tocó suavemente su frente con la punta de su ala. En ese momento, Mateo sintió como si cada pregunta que había hecho alguna vez, cada momento de confusión que había experimentado, cada vez que se había sentido perdido o pequeño, se reorganizara dentro de él como piezas de un rompecabezas cósmico que finalmente encontraban su lugar perfecto. No fue que súbitamente tuviera todas las respuestas, fue algo mucho más valioso. Tenía una comprensión profunda e inquebrantable de que era exactamente quien necesitaba ser en cada momento, que cada pregunta que haría en el futuro sería perfecta para ese momento, que su curiosidad era un regalo no solo para él, sino para todos los que tuvieran la suerte de conocerlo. Sintió como si se hubiera recordado a sí mismo, como si hubiera recuperado una parte de su alma que había estado esperando que tuviera la sabiduría suficiente para reconocerla. Este es el regalo de la visión interior, murmuró la coruja, y aunque sus palabras eran suaves, llenaron toda la biblioteca con ecos que parecían venir del futuro y del pasado simultáneamente. Ahora sabes, no solo con tu mente, sino con cada fibra de tu ser, que eres una expresión única e irreemplazable de la curiosidad del universo sobre sí mismo. Cada pregunta que haces, cada exploración que emprendes, cada momento de asombro que experimentas, es el universo aprendiendo sobre sus propias posibilidades infinitas a través de tus ojos, a través de tu corazón, a través de tu valor. Para seguir preguntando, la luz en la biblioteca comenzó a cambiar, volviéndose más suave pero también más penetrante. Y Mateo comprendió que era hora de comenzar su viaje de regreso. Pero ahora, la idea de volver al mundo ordinario no le causaba ansiedad, le causaba emoción. Tenía historias que contar, preguntas nuevas que explorar y una comprensión de sí mismo que cambiaría todo lo que tocara. Los libros flotantes comenzaron a formar un sendero luminoso que llevaba de vuelta hacia la entrada, y mientras caminaba por él, cada volumen que pasaba parecía susurrarle una bendición diferente, un recordatorio diferente de las verdades que había descubierto. Recuerda, dijo la coruja, su voz ahora viniendo de todas las direcciones a la vez, como si se hubiera convertido en el espíritu mismo del lugar, que esta biblioteca siempre existe dentro de ti, cada vez que te aquietes lo suficiente para escuchar, cada vez que honres una pregunta que surge de tu corazón, cada vez que elijas la curiosidad sobre el juicio o la compasión sobre la crítica, regresas aquí. Esta sabiduría no es algo que tienes, es algo que eres. Cuando Mateo llegó a la entrada, se volteó una última vez para despedirse, pero lo que vio lo llenó de alegría en lugar de tristeza. A la coruja había crecido hasta llenar todo su campo de visión, pero al mismo tiempo se había vuelto transparente, como si estuviera hecha de luz pura que había aprendido a tomar forma cuando era necesario. Sus ojos dorados lo miraron con un amor tan puro e incondicional que sintió como si estuviera siendo bendecido por la fuente misma de la sabiduría. «Ve, querido explorador», dijo la coruja, y su voz ahora sonaba como el susurro del viento, a través de hojas que contenían todas las historias que jamás se habían contado. «Ve y sé exactamente quién eres. Haz las preguntas que solo tú puedes hacer. Encuentra las aventuras que solo tú puedes vivir. Y recuerda siempre que la mayor sabiduría no es saber todas las respuestas, sino mantener tu corazón lo suficientemente abierto para que las respuestas correctas puedan encontrarte cuando las necesites. En Mateo cruzó el umbral de regreso al bosque ordinario, pero llevaba consigo la certeza de que nunca más sería ordinario para él. Cada árbol que veía ahora le parecía lleno de posibilidades, cada sendero una invitación a explorar, cada pregunta que surgiera en su mente una aventura esperando comenzar. Caminó de vuelta hacia casa con pasos ligeros, sabiendo que aunque el mundo parecía él mismo desde afuera, él se había transformado desde adentro de maneras que cambiarían todo para siempre.
Las preguntas seguían viniendo, pero ahora las recibía como viejos amigos que traían regalos, como llaves doradas, que abrían puertas hacia territorios inexplorados de comprensión y asombro. Y en lo más profundo de su corazón, podía sentir la presencia continua de la biblioteca y la coruja, no como recuerdos que se desvanecerían, sino como aspectos permanentes de quien se había convertido en un niño que había aprendido a ver con los ojos del corazón, que sabía que la verdadera sabiduría era un viaje sin fin hacia la maravilla cada vez más profunda de existir en un universo lleno de misterios hermosos esperando ser explorados por aquellos lo suficientemente valientes para hacer las preguntas correctas. La historia de Mateo y la coruja nos recuerda una verdad fundamental que a menudo olvidamos en nuestro mundo acelerado. La sabiduría genuina no consiste en tener todas las respuestas, sino en desarrollar la valentía para hacer las preguntas correctas y la paciencia para permitir que las respuestas se revelen en su propio tiempo perfecto. Como Mateo descubrió en la biblioteca mágica, nuestras dudas e incertidumbres no son defectos que necesitan ser corregidos, sino semillas de crecimiento que contienen el potencial para aventuras extraordinarias de descubrimiento. La lección más importante de todas es que la visión más clara viene de aprender a mirar hacia adentro con honestidad y compasión, reconociendo que cada uno de nosotros lleva dentro una biblioteca infinita de sabiduría, esperando ser explorada. Me encantaría conocer tu experiencia con esta aventura mágica. ¿Cuál fue el momento que más te resonó? ¿Qué pregunta importante está viviendo en tu corazón en este momento de tu vida? Comparte en los comentarios cómo te conectaste con el viaje de Mateo, porque cada historia encuentra su magia completa cuando es compartida entre corazones que reconocen las verdades universales que todos llevamos dentro.